Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Un gusto reencontrarnos con ustedes. Arranca esta edición de viernes. En este más de cuarto siglo que el Mercosur está entre nosotros, si hay una palabra que ha estado permanentemente desde su conformación y hasta ahora, ha sido la palabra crisis. El Mercosur es el tema de esta noche aquí en 3356 y lo presentamos con un informe. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción, constitutivo del Mercado Común del Sur, Mercosur. Posteriormente incorporó a Venezuela como miembro pleno, actualmente suspendido en sus derechos, y a Bolivia, que se encuentra en proceso de incorporación plena. Desde sus inicios, el Mercosur ha promovido como pilares fundamentales de la integración los principios de democracia y de desarrollo económico. En línea con estos principios, se han sumado diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, de suma importancia para sus habitantes. Para eso fue necesario adaptar y ampliar la inconstitucionalidad del bloque en toda la región, atendiendo nuevas demandas y profundizando la participación efectiva de la ciudadanía por diferentes medios, y dotarse de mecanismos de financiamiento solidarios propios, como es el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM. El FOSEM, con un aporte anual de más de $100 millones, financia proyectos que buscan promover la competitividad, la cohesión social y la reducción de asimetrías entre los integrantes del proceso. Las potencialidades del Mercosur en las más diversas áreas son inconmensurables, puesto que en su territorio de casi 15 millones de kilómetros cuadrados cuenta con una gran variedad de riquezas y tesoros naturales que posee la humanidad: agua, biodiversidad, recursos energéticos y tierras fértiles. El Mercosur se basa en una carta democrática que no permite la pertenencia al bloque de países no democráticos y establece una zona de libre comercio y acuerdos de arancel común, así como diversos mecanismos de complementación productiva y de integración económica, social y cultural, que incluye la libre circulación de los ciudadanos del bloque. Es considerado como una potencia económica, ya que el Producto Interno Bruto de sus estados parte representa el 82,3% del PBI total de toda Sudamérica. Cubre un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con más de 275 millones de habitantes. 7 de cada 10 sudamericanos son ciudadanos del Mercosur. Por otro lado, el Mercosur se constituye como el área económica y plataforma industrial más dinámica, competitiva y desarrollada, no solo de Latinoamérica, sino de todo el hemisferio sur. Está considerado como el cuarto bloque económico del mundo, en importancia y volumen de negocios, y la quinta economía mundial, si se considera el PBI nominal producido por todo el bloque. ¿Cuáles son las conquistas que hasta ahora ha logrado el Mercosur y cuáles son los desafíos que tiene por delante? Vemos la segunda parte del informe que deja planteado algunos de estos asuntos. Si bien en los 25 años de funcionamiento del bloque, el comercio entre los países integrantes del bloque se incrementó en 8 veces y se han logrado acuerdos de mucha importancia en materia de circulación de personas, el bloque no ha estado exento de polémicas y su futuro siempre ha estado en cuestionamiento. Recientemente, con el advenimiento de nuevos gobiernos en algunos de los Estados miembros, nuevamente se ha puesto en discusión la viabilidad del bloque. Desde el gabinete del actual presidente se ha dicho claramente que el Mercosur no es prioridad para Brasil. También han existido manifestaciones en ese sentido de parte del gobierno argentino, señalando que es necesario actualizar y flexibilizar el Mercosur para garantizar su continuidad. Hoy, en 3356, analizaremos en profundidad los fracasos y los logros de esta unión de países latinoamericanos e intentaremos determinar cuál deberá ser el futuro del bloque. @3356TNV es nuestro Twitter. Allí pueden comunicarse con nosotros, hacer preguntas, comentarios sobre lo que vamos a estar conversando en un ratito. Nos van a estar acompañando Humberto Costa,
Óscar Laborde y Daniel Caggiani, integrantes del Parlamento del Mercosur. Pausa y venimos. En un contexto histórico, económico y político distinto al de la creación del Mercosur, la integración de la región parece tener la necesidad de ser repensada. Hoy, en 3356, analizaremos en profundidad los fracasos y logros de esta unión de países latinoamericanos e intentaremos determinar cuál deberá ser el futuro del bloque. Y es un gusto recibir a los parlamentarios Humberto Costa, de Brasil, gracias por acompañarnos, Óscar Laborde, argentino. Gracias por la invitación. Y Daniel Caggiani, bueno, legislador de nuestro país, ustedes seguramente lo conocen. Gracias por estar acá. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. A propósito, yo utilizaba al comienzo la palabra crisis, de alguna manera para intentar provocarlos, porque si hay algo que ha definido el proceso, o al menos lo que públicamente ha estado siempre en debate desde el 91 y en adelante, probablemente desde un poco después del 91, porque cuando esto nació era puro entusiasmo probablemente, pero ha sido un proceso que estuvo de alguna manera recorrido por el concepto de crisis, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes con esto o quizás una mirada un tanto pesimista? Yo no. Me parece que no se puede medir de la misma manera todo el proceso. Hubo un momento virtuoso claramente para la integración y tuvo que ver cuando esa integración se fortaleció, se amplió y se crearon nuevos organismos. Entre el 2000, 2001, 2002 y el 2015, yo diría, y hubo 12, 13 años virtuosos, ¿no? ¿Por qué la región supera la crisis del 2008, la crisis mundial? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque estaba integrada. ¿Cómo puede ser que la crisis de Lehman Brothers, que impactó fuertemente, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en las economías centrales, ¿no? Y acá no pasó nada? ¿Es casualidad? ¿O tiene que ver con aquel momento había un comercio regional intenso y había asistencia financiera, había colaboración? Entonces no es indistinto. O sea, nosotros cuando estuvimos desunidos nos fue mal, y sí hubo crisis, para algunos, ¿no? Para los sectores agroexportadores le fue bien y hoy la crisis en Argentina, está en la crisis en general, hay algunos sectores que le va muy bien. Claro. Entonces me parece que, bueno, siempre hay más por hacer, pero la idea de que siempre estuvimos en problemas con nuestros hermanos de la región no lo prueban los números. Claro. Humberto. Yo creo que hay una crisis política porque tenemos hoy, por ejemplo, en Brasil y Argentina, gobiernos que son no solamente muy conservadores, pero que no tienen muy aprecio por la integración que se hace por intermedio del Mercosur. Claro. En Brasil, en algunos casos más explícitamente que otros. Sí, sí. En el caso de Bolsonaro, explícitamente. En Brasil, Bolsonaro representa una corriente de pensamiento que busca estar en una integración subalterna, especialmente a los Estados Unidos. Y esto incluso en todas las áreas, incluso en la área militar. Pero en la área económica hay una visión que yo creo que es un mito de que el Mercosur es un obstáculo para que se puedan hacer relaciones comerciales en mejores situaciones que con los Estados Unidos. Y esto no es verdadero, porque, por ejemplo, para Brasil, el Mercosur representó entre 2002 y 2012 algo en torno de... la época de crecimiento de Brasil, ¿no? Sí, representó, por ejemplo, un incremento de 800% en nuestras exportaciones a nuestros hermanos del Mercosur. En cuanto, mientras esto, para los Estados Unidos, Francia, incluso China, que es nuestro principal
parcero económico fue muy abajo de esto. Claro. Entonces yo creo que tenemos una buena perspectiva económica. Incluso las posiciones de Bolsonaro, cuando él las explicita, hay una discordancia incluso en sectores que le dan soporte, como por ejemplo el agronegocio, que tiene muy buenas relaciones con otros países del Mercosur, la área de la industria, que tiene en el Mercosur el principal mercado para la venta de productos que tiene algún valor agregado. Claro. Entonces, Sin embargo, y permítame hacerle una pregunta sobre esto que estaba diciendo. Había las noticias que nos llegaban a nosotros, era que un sector que apoyó fuertemente, en el que se basó gran parte del éxito electoral de Bolsonaro, era el sector del agronegocio, que no veía con buenos ojos sí. la forma en que Brasil se estaba relacionando con Uruguay, con Argentina, que producen cosas parecidas, Sí. que producen y que venden a mercados parecidos también. Sin embargo, aún hoy con esos sectores, Bolsonaro no se está entendiendo en materia de integración. Lo interesante es que Bolsonaro es un poco, como se puede decir, en Brasil nosotros decimos que es una reina de Inglaterra en algunas cuestiones. No comprende absolutamente nada y con menos protocolo de la economía, no entiende nada. Entonces, sus ministros van haciendo ciertas articulaciones para que sus posiciones no vengan a traer perjuicios a los sectores. Por ejemplo, la ministra de la Agricultura es una persona extremadamente conservadora, pero tiene la visión de que no se puede hacer una disputa con los países del Mercosur o no se puede olvidar de los países árabes para hacer una política con Israel. Entonces, se va levando de esta manera. Claro. Hablaron los dos grandes del Mercosur, la génesis de esta unión partió de allí. Para los países más chicos, ¿la mirada es exactamente la misma, la perspectiva es la misma o fue más trabajoso? A ver, yo creo que el Mercosur, primero que nada, tiene mala prensa, ¿no? Es decir, nadie habla bien del Mercosur, ni los propios mercosurianos, ni los uruguayos, ni los brasileños, ni los argentinos, ni los paraguayos. Estamos medio latinoamericanizados en ese sentido. Yo creo que el Mercosur tiene luces y sombras, como cualquier proceso regional, y sobre todo tiene una impronta que está muy asociada a las agendas nacionales de los países. Y sin duda de los países más grandes tienden a hegemonizar esa agenda. Cuando existió en la década del 90, cuando comenzó el Mercosur, la ola era una ola neoliberal y estaba basada en el consenso de Washington y tuvo una visión mucho más comercialista que después terminó con la crisis económica, primero en el 99 de Brasil, después en el 2001 de Argentina, terminó decantándose en una crisis más estructural del Mercosur. Luego vino la siguiente agenda, la agenda que decía Oscar Laborde, que tenía una agenda de recomponer el Mercosur no solo desde el punto de vista comercial, sino también la dimensión política, social, y una cosa que es muy importante para los chicos, que es el tema de las asimetrías. Claro. Por primera vez existió el Fondo de Convergencia Estructural, que es el 80% era financiado por Brasil y Argentina, y el 80% era usufructuado por Uruguay y Paraguay. Claro. Y empezaron a haber otras dimensiones de la integración que creo que también fueron muy importantes. Pero también eso terminó siendo, a la medida que también estos países grandes y los chicos no supimos acompañar, también tuvieron crisis importantes y el Mercosur también sufre una crisis. Yo creo que lo importante aquí es tener un momento para repensar el Mercosur que queremos para el siglo XXI y sobre todo para el mundo que hoy existe. Es decir, el Uruguay y el Mercosur ha desarrollado, por suerte, un intercambio comercial muy importante. Desde que se creó el Mercosur, el comercio mundial se multiplicó por 5, pero el comercio intrarregional se multiplicó por 12. Por tanto, uno de los objetivos del Mercosur, que era comerciar más entre nosotros, se cumplió. También es verdad que la brecha, en los mejores momentos del Mercosur, la brecha comercial entre los países, sobre todo entre Brasil y los diferentes países, se acortó. Brasil compró mucho más a los países, además de que vendió mucho más. Y creo que eso también fue un momento de generosidad importante. Pero creo que los problemas estructurales que tiene el Mercosur, que son no solo los problemas comerciales, sino también los problemas que hacen a la financiación, de la producción, los problemas productivos, los problemas de infraestructura, nunca pudieron ser
resueltos, porque esos son problemas duros que requieren muchos esfuerzos y son los que todavía no hemos logrado, la primarización de nuestras economías. Es decir, Claro. nosotros somos países que vendemos productos parecidos y no hemos logrado dotar de mayor, por lo menos, capacidad tecnológica de estos recursos para poder exportarlos a otros destinos. Y sin duda esos son temas que son importantes para repensar el Mercosur que queremos y que necesitamos. Claro. De todas maneras, y esto también hay que ponerlo arriba de la mesa, es un proceso joven. A la Unión Europea le costó muchos años consolidarse y así todo tiene los problemas que tiene hoy, en los que algunos socios grandes están embretados ahora en esto de si salgo o no salgo y cómo va a terminar ese asunto. Introducía usted la variable política, porque en definitiva cuando hablaba de esos años en los que hubo coordinación, en los que hubo probablemente miradas parecidas, articulación de políticas, hubo crecimiento y hubo desarrollo. De todas maneras, ese periodo tiene también alguna sombra, ¿no? Obvio. El desarrollo económico iba, avanzaba, porque las economías también por separado iban avanzando, pero no se llegó tampoco a que políticamente el bloque entendiera algunas cuestiones. Hay poca articulación en materia de políticas del mundo del trabajo, hay poca articulación en materia de políticas de la previsión social, es decir, ¿no? Eso del impulso y su freno, ¿no? Sí, las insuficiencias de la integración es porque faltó justamente integración, ser más consecuente. Argentina, por lo menos, se tiene que autocriticar de en la última etapa no ha habido ser demasiado consecuente con la integración, ¿no? Hubo un momento que los países, se ensimismaron en sí mismos, sobre sí, la desaparición de algunos líderes complicó, la tentación de China de negociar individualmente, Brasil fue al BRICS, nosotros negociamos individualmente, particularmente con China. Entonces, lo que faltó fue, que sobró integración y entonces por ese exceso no fue mal. Los datos de lo virtuoso de la integración son concretos. Cada país, pero colectivamente no fue mejor. Los salarios mejoraron, la desocupación bajó, son innegables. Falta justamente por lo novedoso, por lo reciente, nunca hubo un proceso de integración así, que además lo político es principal. Sí, sí. Lo político sí tiene que ver con darle mejores condiciones de vida al pueblo, porque no era un proceso ideologizado, ideologizado está ahora. Ahora, Argentina tiene una dependencia ideológica con Estados Unidos absolutamente inconveniente de lo comercial. Si nosotros le vendemos 3.000 millones y le compramos 6.000 millones, nuestra balanza es claramente deficitaria. Nos suben el arancel a los biodiesel, con lo cual dejamos de exportar 1.200 millones de dólares. ¿No? ¿Y por qué? Porque hay una concepción de una parte de lo que dirige, la Argentina, es que hay que vincularse con los Estados Unidos sin que se pueda probar en qué nos conviene eso. Claro. Es evidente que a nosotros nos conviene comerciar y desarrollarnos juntos, ¿no? Y sí, efectivamente, hay un montón de cosas que nos hicieron y hay que hacerlas ahora. Hay que aprender de que esa inconsistencia que tuvo en la integración provocó también el acceso a gobiernos de derecha. Ahora, ¿cómo fue la región y cada país y al pueblo con los gobiernos de derecha? Ustedes no pueden comparar, nosotros sí. Claramente peor. Hay un solo parámetro en la macroeconomía que diga que ni juntos ni individualmente nos ha ido mejor, porque tiene que ver con una concepción. Y digo, el Mercosur genera la UNASUR y la CELAC, ¿no? Porque lo que produce el Mercosur, que es comercial, y es bueno que sea comercial. A veces nosotros mismos, a veces exageramos la crítica a lo comercial que era el Mercosur. No, porque el Mercosur es el mercado común, y tiene que ser claramente comercial. Ojalá se complemente con otras cosas. Así que sí, hubo de parte de Argentina una falta de consideración sobre los países amigos. ¿Y Brasil cómo ve ese proceso? Porque decía recién Laborde,
hubo un momento en el que Brasil toma decisiones, que el Mercosur los mira medio como de costado, pero bueno, tenía que ver también con otras lógicas y con otras dinámicas. Brasil era necesariamente el mascarón de proa del desarrollo del bloque regional. ¿Hay una autocrítica sobre lo que no se hizo? Yo creo que hubo en este periodo, especialmente de 2003 hasta muy recientemente, una posición política muy clara de Brasil para que se pudiera hacer un fortalecimiento de esta integración. En nuestra visión era incluso que sí es importante la integración económica, pero tenemos que pensar Mercosur como lo pensamos en el inicio, en el comienzo, cuando teníamos una visión de que era necesario hacer una unión aduanera, hacer una unión política y cultural. Incluso en este periodo hubo la creación del Parlasur, que es algo muy importante, aunque no tengamos decisiones vinculantes a los países, pero estamos haciendo mucha política y discutiendo muchas cosas importantes. Pero yo creo que ahora hay una amenaza concreta de que se pueda hacer, podamos tener problemas con este gobierno que ahí está, porque es cuando hablamos de amenaza, decimos que hay posibilidades de que la tentación de romper, quebrar. No lo creo, porque como yo he dicho, económicamente hay una integración muy fuerte. Los propios que le dan soporte no quieren que haga una ruptura, pero sin duda las posiciones políticas y las visiones económicas pueden, como se dice, enfraquecer el Mercosur. Por ejemplo, nosotros aún entendemos que es mucho más importante hacermos negociaciones con otros bloques de una manera colectiva. Claro. Brasil, bloque a bloque. Sí, y Brasil hoy con Bolsonaro no solamente no quiere profundizar lo que tenemos hoy, como quiere hacer negociaciones directas con los Estados Unidos. Y para nosotros esto es un problema muy grave, porque también tenemos una brecha económica de exportaciones, importaciones, que son muy negativas para nosotros. Entonces, tenemos que estar aún más unidos para enfrentar estos problemas. No van a generar una ruptura, pero yo creo que pueden tornar menos fuertes nuestros lazos políticos. Si para Argentina y para Brasil supone un desafío gigante negociar con el resto del mundo, negociar con los Estados Unidos y esta situación de también de asimetría que hay con el comercio con ese país, la situación de Uruguay es absolutamente más frágil. ¿Cómo le ha ido al Uruguay cuando quiso salir solo a negociar sin la fuerza del Mercosur empujando? Y podemos sacar pecho como gorrión de basurero, pero está difícil porque en realidad tenemos pocas para ofrecer. Nosotros somos un mercado muy chico y creo que el mercado regional ampliado sin duda es los 300 millones de personas que hoy están en los 5 países que integran el Mercosur, sin duda es una plataforma de inserción internacional mucho mejor. Yo volviendo aparte de lo que hablábamos hoy al principio, es decir, yo lo que noto es que si bien al principio de la creación del Mercosur, que tenía una visión más comercialista, y no renegando esa visión, pero sí por lo menos articulando un conjunto de reformas en los países que tenían solamente esa visión, basado en el consenso de Washington, el consenso de Buenos Aires, eso que decían entre Lula y el propio Kirchner y también después Tabaré Vázquez, que reformuló el proceso de integración. A mí lo que me da la sensación de que hoy no existe una agenda que converja en la mirada de la integración. Sí ha existido, y creo que sin duda es muy importante, el avance que ha tenido el Mercosur en la posibilidad de relanzar la agenda externa de negociación. Claro. Creo que eso es importante para el Uruguay sin duda, porque el Uruguay es un país que
el 40% de su Producto Bruto Interno depende de los intercambios comerciales, de la inversión extranjera directa y por tanto el trabajo nacional depende de eso, pero creo que sin duda falta quizás una orientación política, un sentido de por qué queremos avanzar y sobre todo en estos elementos más duros que tienen que ver con la posibilidad de elementos que hacen a la interconexión sectorial en algunas industrias, en el caso de Brasil, Argentina, generar cadenas de valor, ¿no? Claro, eso es muy importante. La cuestión energética, la cuestión de infraestructura, que para nuestra región es muy importante, el déficit que tenemos en materia portuaria, en materia de carretera, en materia de trenes, sin duda son temas, pero lamentablemente esa agenda dura hoy no está en el Mercosur, no hay un liderazgos de los países regionales sin duda, y bueno, y sin duda para el Uruguay es bastante importante poder participar de esto porque también el Mercosur es una plataforma muy importante. Vamos a hacer una pausa y después quiero hablar del rol del Parlamento del Mercosur, que como bien decía Humberto, tiene pocas posibilidades de que lo que señale sea vinculante a la hora de construir políticas, pero creo que en todo caso el fortalecimiento del rol del Parlasur va a ser central para que estos procesos avancen, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos con Humberto Costa, Óscar Laborde y Daniel Cayani, integrantes del Parlamento del Mercosur. ¿Tiene futuro el Mercosur? Hacemos una pausa y ya venimos. Really lucky, you know that? Kidding. It was over in a second. I didn't have to be afraid of it. I didn't even have to think about it. Uno de los componentes de la agenda del Mercosur que podría resaltarse como positivo tiene que ver con la institucionalidad del Mercosur. Se han alcanzado logros, se han construido determinadas agencias que funcionan en el marco del Mercosur, entre ellas el Parlamento, que si bien tiene desarrollo primario todavía y con las características que recién nombraba, de alguna manera es una cuestión a destacar del proceso de integración. ¿Qué falta para que el Parlamento del Mercosur sea una herramienta que construya políticas, que avance, que que signifique un impulso en el proceso de integración? Voy yo. Ahí me toca la... Bueno, primero que nada, el Parlamento del Mercosur es una institución bastante nueva, tiene un poquito más de 10 años. Es una institución que, como bien decía Humberto, no tiene poder de decisión vinculante, pero sí es un espacio donde en realidad podemos nuclear a parlamentarios nacionales de algunas delegaciones, en el caso de Brasil, Uruguay y Venezuela, y delegaciones que son parlamentarios que son electos de manera directa, como en el caso de Argentina y Paraguay, y lo que nos permite primero encontrar un espacio de confluencia y salir de la mirada intergubernamental, es decir, salir de la mirada estatal y tratar de construir una mirada supranacional. El Parlamento del Mercosur es la dimensión política del bloque, tiene una representación de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, tiene una pluralidad y una diversidad que creo es importante, y trata de buscar esa supranacionalidad que lamentablemente por la construcción institucional del bloque regional es el único espacio donde puede existir eso. ¿Qué es lo que falta para seguir avanzando? Voluntad política. Que es la que no hay hoy. Es decir, lamentablemente hoy, a través de la presidencia pro tempore argentina, hubo una decisión de, en vez de seguir avanzando en un proceso de democratizar el Parlamento del Mercosur y que los parlamentarios que hoy son electos, algunos de manera indirecta, como en el caso de Uruguay, que somos parlamentarios nacionales, seamos electos de manera directa, en el caso de Argentina fueron para atrás y intentaron ir para atrás y tratar de ganar en la liga lo que no pudieron ganar en la cancha, porque en última instancia no pueden hacer la reforma electoral. Y sin duda creo que eso es lo que demuestra, sobre todo, más allá de la intención, es la que no hay voluntad política de algunos países de avanzar en este proceso de mayor articulación política. Y creo que sin duda, si puede haber voluntad política, también puede haber mayores atribuciones para que los parlamentos podamos decidir. ¿Qué sentido tiene que los protocolos que se resuelven en el Consejo Mercado Común, que tienen que ver con, por ejemplo, el protocolo democrático de Ushuaia, tenga que pasar por los estados nacionales o por los parlamentos nacionales y no sea el Parlamento del Mercosur el que lo apruebe? Que además es uno de nuestros propósitos, velar por el estado de situación de los derechos humanos del Mercosur. Sin duda creo que ahí falta voluntad política, falta también convencimiento y sobre todo falta trabajo político nuestro para también demostrar a la ciudadanía que esto es un espacio importante
en crecimiento y sobre todo que tiene que tener mayor respaldo político. Antes de una opinión, entre paréntesis, una breve explicación de esto que decía Daniel sobre los mecanismos de elección de los parlamentarios, que el gobierno argentino pretendía modificarlos. Sí, se había decidido que en un plazo los parlamentarios fueran elegidos por el voto popular. Eso se avanzó en Argentina, se avanzó en Paraguay. El gobierno actual, que en realidad no quiere nada que tenga que ver con la integración, intentó no convocar elecciones. Eso está en disputa judicial. Hubo una primera instancia que claramente reprendió duramente al gobierno por violar una ley, ¿no? En Argentina no se puede decretar sobre lo tributario, lo penal y lo electoral. Claro. Lo que pasa es que Macri, que está en una situación de debilidad, en marzo propuso mandar una ley al Congreso y cuando mandó esa ley no tenía los votos necesarios, porque era una mayoría especial, y entonces buscó una forma, digamos, de evitar convocar. Eso está en revisión, ¿no? Claro. Sobre el tema de fondo, ¿es razonable, es consistente, es esperable un Mercosur sin un parlamento que pueda debatir cuestiones centrales e impulsarlo? Claro. Se retroalimenta las cosas, ¿no? El Parlasur estaba pensado para un mejoramiento de la integración, para una mayor institucionalización, ¿no? Iba en el sentido de que mejoraran la forma y las maneras de articularse. El Parlasur sufre porque sufre todo lo que tenga que ver con la integración. Hay dos gobiernos que están muy decididos a bombardear lo alcanzado, ¿no? Ahora, vos decías, ¿tiene futuro el Mercosur? Y si no, ¿qué tiene futuro para nuestros países en un mundo que en todos lados tiende a agruparse? Claro. Sí. Puede Uruguay, puede Argentina, puede el propio Brasil jugar en esta compulsa que hay entre China y Estados Unidos como país. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Alguien que tenga un interés formado, económico, un pequeño sector de la sociedad, o una disposición ideológica. Es decir, ¿a quién se le ocurre negociar con la Unión Europea, o con China, o con Rusia, o con los Estados Unidos individualmente? Claro. ¿Desde Uruguay, Argentina o Brasil? ¿No? Entonces me parece que ojalá tenga futuro, porque si no, no va a tener futuro ninguno de nosotros. Claro, yo pensaba, esto de lo que estamos hablando desnuda, deja de manifiesto una cierta debilidad en el diseño institucional de Mercosur, porque si para que su impulso o su freno dependa de las voluntades políticas que momentáneamente, digamos, están en los gobiernos de cada uno de los países, ahí vemos claramente que hay un diseño institucional que lo frena, ¿no? Sí, yo pienso igual. Yo creo que tenemos incluso un importante déficit democrático, que el Parlasur es, en mi visión, la mejor forma de podermos salir de esta situación. En Brasil, por ejemplo, hay algún nivel de conocimiento sobre el Mercosur, pero sobre el Parlasur nadie sabe nada. Salvo que haya un lío. Claro. Nosotros hemos intentado, por ejemplo, en varias situaciones, aprobar algo que determinase que las elecciones fueran directas para el Parlamento del Mercosur. Pero no hay interés en la población, no conoce, la derecha no tiene interés en esto, pero yo creo que hay cosas importantes que podemos hacer. Yo creo que en esta presidencia del Uruguay tenemos hecho muchos debates importantes. Son estas cosas que van creando las condiciones de que la población pueda tener una visión más clara de lo que es el Parlasur, incluso de poder entender que es algo muy importante para esta integración, porque como yo he dicho, no se puede hablar solamente de la cuestión económica del mercado común, tenemos que trabajar muchas otras cosas importantes. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que muchos de nuestros países están haciendo reformas en la protección social. Sí. Ahora en Brasil estamos discutiendo hicimos
una reforma laboral muy mala para los trabajadores y ahora vamos a hacer una reforma de la seguridad social, de la jubilación, y que es muy mala también. Y ya tenemos la experiencia de Argentina, pero aún no es claro para los brasileños que un espacio para que podamos hacer un cambio de experiencias y discutir acciones conjuntas es el Parlasur. Bueno, yo pensaba, es muy difícil observar un bloque regional que no tenga políticas de seguridad social parecidas, complementarias. Por ejemplo, políticas de lucha contra el narcotráfico articuladas. Hay políticas muy diversas en esa materia entre los países que forman parte del bloque. Políticas de regulación del mercado de trabajo, este mundo de trabajo que es tan complejo y desafiante, si no se trabaja en conjunto entre las 4 o 5 economías las 5 economías que forman parte del bloque, es muy difícil pensar en una integración efectiva, ¿no? Sin duda. A ver, cualquier mercado común tiene que tener por lo menos no solo la parte comercial coordinada, que es la parte que más se coordina más en el Mercosur, por más que tenemos algunas problemáticas importantes, pero sí los otros factores económicos muy importantes. Y el factor laboral sin duda es uno. Y lo que puede estar pasando en el Mercosur es que exista el dumping social, que es la peor forma de competencia. Es decir, países donde hay más regulación social y por tanto hay más costos laborales, y países donde hay menos costos laborales y por tanto son más competitivos. Hay países del Mercosur que tienen 2 de cada 10 trabajadores trabajando de manera formal. Entonces, sin duda creo que esos son fenómenos que para la realización de un mercado común, para la visión más liberal, incluso debería ser un problema a desarrollar. Después creo que también hay otros elementos que son positivos, es decir, para los sectores productivos importantes, en el caso del Uruguay, en el caso de los sectores lácteos, es decir, los productores lácteos. El mercado común tiene un resguardo muy importante que le permite, sobre todo, tener una porción de ingreso al mercado brasileño que nos posibilita vivir y, sobre todo, colocar nuestra mayor producción. Por ahora, ¿no? Por ahora no, pero creo que... ¿Había algún interés allí del sector hay algún lácteo interés, del Sur en frenar eso, ¿no? Pero es de los pocos mercados donde no pueden... por ahora no pueden ingresar los europeos, por ahora no pueden ingresar Nueva Zelanda, por tanto está bastante regulado y creo que eso es importante para los sectores productivos también del Mercosur. Ahora, sin duda creo que lo que es necesario e importante es que estos temas se puedan debatir y creo que el Parlamento del Mercosur es una instancia importante donde poder debatir estos problemas, no desde el punto de vista del interés solamente estatal, que sin duda es importante, sino desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, de las organizaciones sociales, de los parlamentarios, de los partidos políticos, de los empresarios, que también creo que son elementos importantes, porque también otro de los problemas que podemos tener es que en realidad a veces en algunas instancias las democracias parecen estar capturadas por las corporaciones, que son las que regulan las cosas. Y en cierto sentido el Parlamento trata de ser un espacio democrático que trata de por lo menos darle voz a los que no tienen voz. Me parece que eso también es importante. Hay un asunto que el Parlamento del Mercosur resolvió de manera distinta a cómo lo resolvieron, digamos, los organismos que gobiernan, digamos, efectivamente el bloque, ¿no? Y fue dejar afuera o suspender a Venezuela, y sin embargo el Parlamento no hizo lo propio. Allí, ¿cómo se procesó ese debate? Hablábamos de la necesidad de fortalecer las democracias, de fortalecer los procesos democráticos, y allí estábamos ante un problema que había que debatir. Por ahí demuestra la cualidad que tiene el hecho de que los representantes del pueblo estén en el Parlasur y no los gobiernos, ¿no? Hay por unanimidad, incluyendo, debe ser de las pocas cosas que se pusieron de acuerdo la oposición y el gobierno venezolano. Y estuvieron de acuerdo en permanecer en el Parlasur, ¿no? Y está muy bien, porque qué inconveniente es haber separado a Venezuela del Mercosur. Nadie cree realmente que los Estados Unidos se preocupan por la democracia en nuestra región, ¿no? Digo, eso, viendo la historia de nuestra región, creer que los Estados Unidos tienen alguna preocupación después de haber que intervino militarmente, que apoyó cuánta dictadura hubo. Entonces hay un interés comercial de separar a Venezuela y debilitar comercialmente el Mercosur, ¿no? Nosotros con Venezuela y la Argentina le compraba lo que nos interesaba, le vendía mucho más de lo que le compraba,
Entonces, la ausencia de la continuidad del comercio con Venezuela es malo. ¿Por qué no dejamos entrar a Bolivia en el Mercosur? Es una decisión ideológica. Claro. ¿Por qué una economía emergente, pequeña? Por ahora es una decisión del Senado brasileño que nos tiene bloqueados. Sí, claro. Pero en general es una decisión sin duda, política. sin duda. Tiene que haber La decisión no ampliación política. sin duda tiene que ver con Y eso. claro, es una decisión política de qué región queremos y cómo queremos relacionarnos como los demás. Entonces, los representantes del pueblo vieron que era inconveniente que porque algunos gobiernos, peregrinos, pasajeros, porque lo que demuestra este momento, que los pueblos se dan mucho más cuenta, más rápidamente que antes, de que el neoliberalismo no va. No va para nuestra región el neoliberalismo. Haber vivido, a Uruguay no le sucede, pero a Brasil y a Argentina, por cierto, Argentina tenemos toda la vocación de eso, subsanarlo rápidamente. Los gobiernos neoliberales traen miseria, traen, digamos, desorganización de la sociedad. A nosotros, a los argentinos, el gobierno de Macri nos ha empeorado la vida a cada uno. ¿No? Estaba más o menos estable, no le podía gustar más, ahora, y eso va a ser, insisto, subsanado. Entonces, no se puede, porque un gobierno quiere quedar bien con los Estados Unidos, sancionar a Venezuela y económicamente nos perjudica. Claro. Bueno, por suerte, y allí sí tuvo que ver, que eran los representantes de los pueblos y no los de los gobiernos que decidieron mantener a Venezuela actualmente. ¿Por qué no se procesa, digamos, este asunto en el Senado brasileño? Porque tenemos Ahí hay intereses, allá señor. una correlación de fuerzas que incluso durante el gobierno de Lula y Dilma no se ha conseguido hacerse una posición mayoritaria. Pero yo quería hablar un poco sobre esta cuestión del Parlasur y Venezuela. Yo creo que fue una cosa muy importante para nosotros, incluso para el Parlamento, el Parlasur, como una institución independiente, autónoma, que ha dado una prueba de que puede ser algo muy importante para la región, incluso ejerciendo un papel mucho menos marcado por la ideología, ¿sí? De que los gobiernos propiamente en sí. Yo creo que podemos incluso mejorar muchas cosas y con esto hacer una presión mucho mayor sobre los parlamentos nacionales para que cuestiones como estas puedan ser votadas y aprobadas. Claro. Algunos pueden, usted decía, la decisión de que Bolivia no sea miembro pleno, no avanzar hacia la integración con Bolivia es ideológica. Ahora, estamos ante un país pequeño, una economía pequeña, pero que crece, que tiene síntomas de vigorosidad, y de repente nos estamos perdiendo posibilidades allí. Claro, pero gigantescas. El Mercosur dio paso o convivió, pero permitió que se genere la UNASUR. Sí. La UNASUR había empezado a comenzar la región como tal. Nunca se habían juntado los presidentes de Sudamérica. Entonces, Bolivia, ¿puede sola Bolivia extraer el litio, que es un capital extraordinario? No, tiene que asociarse a riesgo con los otros países. No podría emprender Bolivia, ni Ecuador con sus minerales, aisladamente la investigación y la extracción del litio. Tiene que hacer una región. Entonces, qué bueno sería que para extraer ese litio, que todos reconocen que será importante, haya un acuerdo colectivo, ¿no? En invertir juntos para saber qué hay allí y preparar juntos para extraerlo. Y luego, más allá de que Bolivia, obviamente, por ser el que lo tiene, obtenga una ventaja, entre los demás poder aprovecharlo. Daniel decía la infraestructura. Claro. Todo el continente está preparado para salir a los puertos. No hay rutas al interior, y eso fue planificado con los otros imperios, ¿no? Los que querían agarrar nuestras mercaderías y sacarlas y que al puerto lleguen los productos. Nunca se había pensado con capciosidad, los agroexportadores nos planificaron estos países, que nos conectemos entre nosotros, ¿no? Digamos, entonces,
Todas esas cosas me parece que son las que faltan, pero hay que darle tiempo. Y ahí se ha avanzado poco, ¿no? La infraestructura de interconexión entre los países. La UNASUR había llegado a invertir 5.000 millones de dólares, pero claro, es insuficiente porque nunca se hizo nada, ¿no? Pero bueno, la investigación común, infraestructura, eso necesita tiempo. Tiempo de consolidación, tiempo donde, bueno, se tiempo y empieza a financiamiento. Sí. No, y financiamiento no y se en consigue materia de fácil. puertos hemos tenido políticas erráticas, es decir, enfrentamientos directos entre puertos de distintos países, es decir, no hemos tenido políticas comunes que permitieran el desarrollo de cada uno de los puertos e inclusive el desarrollo y la colaboración, ¿no? Ahí faltó mucho también. Sí, a ver, yo creo que siempre en estos temas existen visiones de mayor convergencia y cooperación o visiones más de competencia. Y eso creo que sin duda siempre está presente y tiene que ver con los intereses que están detrás. Es decir, yo creo que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri cuando asumió fue, con el Uruguay, fue de generar algunos mecanismos allí que nos generan muchos problemas en materia de puertos, ¿no? Sin duda, y creo que lo importante aquí es ver, yo creo que el proceso de integración, retomando lo que veníamos hablando, esa integración es la otra cara del desarrollo de nuestros países. Es decir, nuestros países no van a ser desarrollados ni autónomos, independientes y soberanos si no consolidamos un proceso de integración, que sin duda está mediado por todos estos temas y son los más difíciles de solucionar. Requieren mucha voluntad política, mucho financiamiento y son los problemas estructurales que tenemos de fondo. Lo que creo que es importante es ver es que en realidad en un mundo donde en 2050 va a haber 9.000 millones de personas arriba de la Tierra y la mayoría van a estar en Asia Pacífico, y nosotros somos la mayor reserva de biodiversidad, la mayor reserva energética, porque Bolivia en última instancia es eso, es la que le da el gas para que funcione la industria paulista, entre otras cosas, y por tanto ahí también hay interés. Y Bolivia podría ser nuestra Rusia, bien entendida, en términos y el corazón energético del Mercosur. Y sin duda todos estos elementos están arriba de la mesa. ¿Cómo nosotros administramos estos recursos? ¿Cómo hacemos para que estos recursos se puedan distribuir mejor en una América Latina y en un continente que somos el continente más desigual del mundo? Es decir, 6 brasileros concentran la riqueza de 100 millones de brasileños, para empezar. Entonces, sin duda, esos son elementos que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa. Y el Parlamento del Mercosur tiene que poner arriba de la mesa, porque los gobiernos tienen urgencias, los gobiernos tienen que solucionar problemas todos los días, tienen problemáticas incluso de concepción acerca de cómo organizar sus países, aquellos que tienen una visión donde en realidad los que tienen que pagar los costos de ese ajuste son los más pobres, que está pasando en Argentina y en Brasil, y aquellos que tienen una visión más progresista, pero creo que sin duda el Parlamento del Mercosur puede jugar un rol de tener una visión, de darle un sentido y por lo menos empezar a compartir un destino común, que eso es lo que sin duda falta y creo que sin duda es necesario. Claro. Brevemente voy a terminar con usted porque es el que tiene proceso digamos, de recambio de gobierno más lejano en el tiempo. En Argentina y en Uruguay coinciden hasta temporalmente, hasta los mismos días. ¿Va a tener vocación de integración el próximo gobierno argentino? La primera salida que hizo el próximo presidente fue venir a Uruguay y estar hoy con el expresidente Mujica. El próximo presidente para usted va a ser Alberto Fernández. Sí, creo que para todos. ¿No? Me da la impresión que ya hay una convicción de que a veces la gente, muy influida por los medios, a veces por errores de nuestro gobierno, se malquistó con algunas cuestiones y se da cuenta lo caro que sale molestarse por cuestiones menores que después te afectan tu vida cotidiana, ¿no? Pero hay una lógica. Es decir, un país como Argentina, con 45 millones de habitantes, no tiene otra manera de desarrollar el mercado interno y asociarse y comerciar con la región. No hay otro modelo. El otro modelo es un modelo que cierra con represión, en su momento con dictaduras. Entonces, no es un problema, digamos, de amor por la patria grande y los recitados. Es interés. Argentina solamente va a crecer, y así se demostró. Claro. Cuando se tuvo gestos de interrumpir la integración que había, se nos cayó el Producto Bruto, pero de manera... nosotros tenemos cifras de conflicto bélico. La industria está cayendo al 15% por mes. Es una cosa, 50% de la capacidad instalada está funcionando. 50% de la capacidad instalada se han patentado la mitad de los autos que el 2018 y en el 2018 se patentaron la mitad de los autos que el 2017. Son con cifra de conflicto bélico. Bueno, eso se va a terminar. Insisto, no es un problema de buenos o malos, tiene que ver con que
¿Qué camino se elige? ¿Uruguay es integrado o no es? Bueno, sí. Sí, sin duda. Nosotros dependemos mucho del mundo y de la integración más cercana. 1 de cada 4 dólares que ingresa a nuestra economía depende de la región. El turismo depende de los brasileños y los argentinos que vienen. Esta última temporada turística fue más flaca porque en realidad los argentinos no pudieron venir porque había un tipo de cambio totalmente desigual. Por tanto, en realidad, para el Uruguay, en su desarrollo es muy importante la región y creo que también para la región entendida un poco más amplia, como decía, la parte sudamericana y latinoamericana, también es muy importante el Mercosur, porque que nuestro continente sea una zona de paz también depende de la voluntad de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de poder también trabajar, no para aislar a Venezuela, sino para que haya diálogo y sobre todo para traer a México un poquito para este lado, que también vendría bien. ¿Brasil va a tener que esperar un poco más para tener vocación integradora o Bolsonaro lo entenderá en algún momento? No lo creo que vaya a entender. Pero tenemos una cuestión que es muy problemática, es que yo pienso que hoy en Brasil mucha gente piensa también que este gobierno no va a llegar a su final, que la crisis que estamos viviendo hoy, tanto del punto económico, pero principalmente desde el punto político, es algo que no tiene una salida con Bolsonaro. Las fuerzas que... ¿Hay posibilidades de que no termine su mandato? Sí, yo creo que es mucho... ¿Pero que no termine su mandato implicará que quede el segundo, que no es mucho mejor? ¿O que se va a un proceso...? Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, porque las fuerzas que le dan soporte hoy no tienen una posición cerrada sobre el vice. Por ejemplo, los empresarios de São Paulo tienen una posición simpática a él, al general Mourão, pero los otros grupos económicos, la gran media, tienen una posición que lo mejor sería algo que tuviera el Parlamento como el centro político. Pero es muy difícil, por ejemplo, que podamos aprobar algo como parlamentarismo, cosas así. Entonces, yo creo que hay mucha incertidumbre por la frente en Brasil. Y seguramente gran parte del futuro de Brasil será el futuro del Mercosur también. Sí. Señores, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación. Un gusto, de verdad. Señores, nosotros nos reencontramos con ustedes el próximo martes aquí en Televisión Nacional.